Muy buenas a todos. En este video vamos a presentar el cálculo de un circuito RLC en el cual nos piden calcular las reactancias inductiva, capacitiva, la impedancia total, la corriente que circula por cada uno de los componentes y las potencias, activa, reactiva y aparente. Para comenzar con el cálculo del circuito vamos a definir el circuito que tenemos acá. Tenemos una fuente de voltaje alterno de 220 voltios y una frecuencia de 60 Hz. Tenemos una resistencia de 6 ohmios, una inductancia de 48 milihenrios y un capacitor, un condensador de 248 microfaradios. Procedemos a calcular las reactancias. Reactancia inductiva es igual a omega L, 2 por pi por F, que es igual a 2 por pi por 60 por 48 por 10 a la menos 3, que es igual a 18.09 con un ángulo de 90 grados. Esto debido a que la tensión que circula por la bobina se retrasa, mentira, está adelantada a 90 grados respecto a la corriente que lo atraviesa. Para el cálculo de la reactancia capacitiva tenemos 1 sobre omega L, 1 sobre 2 por pi por 60 por 248 por 10 a la menos 6, 10.75. Y se le da un ángulo de menos 90 grados, esto porque la tensión que circula por, o que cae mejor dicho, en este condensador se retrasa respecto a la corriente que circula por él. Ya con esto tendríamos Z1, Z2 y Z3, que son las impedancias correspondientes a cada uno de los componentes, en este caso uno netamente resistivo y otros no resistivos, que son la inductancia y el capacitor. Tenemos que Z1 es igual a 6 con un ángulo de 0 grados, Z2 es igual a 18.09 con un ángulo de 90 grados y ZT es igual a 10.75 con un ángulo de 90 grados. Para el cálculo de la impedancia total utilizamos esta fórmula, reemplazamos los valores, hacemos la división polar, obtenemos estos resultados y para realizar la suma de los argumentos del denominador pasamos cada componente o cada argumento a su representación rectangular o binómica, y para ello utilizamos esta fórmula de acá, siendo R el módulo y el ángulo correspondiente, coseno del ángulo más seno del ángulo. Aplicando esta fórmula a cada uno de los argumentos del denominador, tenemos que Z1 es igual a esto, Z2 igual a esto y Z3 igual a esto. Vemos que la parte netamente resistiva del circuito tiene una parte real y no tiene parte imaginaria, y ocurre lo contrario con la inductancia y el capacitor. Procedemos a realizar la división, sumamos reales e imaginarios, obtenemos como resultado 0.166 más 0.038J. Pasamos de rectangular binómica a polar, utilizando Pitágoras, siendo el módulo la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, y el ángulo el arco tangente de b sobre a, siendo b 0.038 y a 0.166. Lo mismo para la fórmula del módulo. Obtenemos esta representación polar, realizamos la división, obtenemos que la impedancia total es igual a 5.88 con un ángulo de menos 12.89 grados, un ángulo negativo. Su representación rectangular es igual a 5.72 menos 1.311J. Negativo en la parte imaginaria indica que estamos en la zona negativa del eje J, por lo tanto predomina la reactancia capacitiva. Podemos entonces determinar una reactancia capacitiva equivalente, o mejor dicho, una capacidad equivalente que va a representar la impedancia total del circuito. Utilizando la fórmula de la reactancia, que es 1 sobre omega C, reemplazamos la capacidad. La capacidad pasa a multiplicar a la reactancia capacitiva, y la reactancia capacitiva
al estar multiplicando la podemos pasar a dividir al denominador. Y quedaría 1 sobre 2 por pi por 60 por 1.311, que es la parte imaginaria de la impedancia total. Esto me da como resultado 0.002 faradios, que esto es igual a 2.02 microfaradios. Perdón, milifaradios. Y esta sería como la representación, ¿no? 2.2 milifaradios. Tenemos ahora que calcular la I total, siendo la I total igual a voltaje sobre la impedancia total que ya hemos calculado previamente, 220 0 grados sobre 5.88 menos 12.89 grados. Dividimos y restamos. Tenemos 37.41 y 12.89 grados, amperios. Su representación rectangular es 36.28 más 8.23. Como el circuito es capacitivo, la corriente adelanta la tensión. Esta es una pequeña gráfica que lo muestra con su ángulo de 12.89. Si hacemos girar estas dos rectas, siempre la corriente va a adelantar 12.89 grados o va a estar adelantada 12.89 grados respecto de la tensión. Hacemos el cálculo de las corrientes, como ley de Ohm, voltaje sobre resistencia, en este caso voltaje sobre impedancia, sobre cada una de las impedancias. Su representación polar es esta, y su representación rectangular o binómica es esta de acá. Pasamos a binómica para poder sumar y obtener la I total. Sumamos los reales y sumamos los imaginarios. 36.66 más 0 más 0, 36.66. Y 0, bueno, no importa, 20.46 menos 12.16 es igual a 8.3J. Y bueno, aquí tenemos una gráfica, aquí vemos alguna cosita, y es que tenemos IL abajo y C arriba, por lo general es al revés. Este cambio se debe a que a nosotros hacer la división, vean que, bueno, aquí no es 0 grados, aquí es 90 grados. Al hacer la división, 0 menos 90 grados, me quedan menos 90 grados. Y acá 0 menos 90 grados, me queda 90 grados. Entonces se invierten los ángulos, por lo tanto invertimos el eje J y graficamos. En este caso graficamos los vectores. Tenemos real, tenemos la corriente que ya la hemos graficado previamente con un ángulo de 12.89 grados adelantada respecto de la tensión, y la impedancia representada con un ángulo de 12.89 grados. Esto porque ese fue el resultado que nos dio. Luego calculamos las potencias, potencia activa, potencia reactiva y aparente. Siendo la potencia activa voltaje por coseno del ángulo, reemplazamos los valores y obtenemos 8022 vatios. Potencia reactiva, voltaje por corriente por seno del ángulo, bueno, tenemos 1835 voltiamperios reactivos, y la aparente es igual a voltios por corriente, 220 por 37.41, y eso es igual a 8230 voltiamperios. Y hacemos un pequeño dibujo representando cada una de las potencias, siendo el módulo, pues la potencia o la hipotenusa de este rectángulo, la aparente. Y se dibuja hacia abajo porque la potencia pues está relacionada con la resistencia y tiene un ángulo negativo. Y este sería pues el cálculo de este circuito. Ahora, previamente he realizado una simulación en Proteus para comparar los resultados obtenidos. Acercamos. Tenemos el circuito con los componentes en paralelo, colocamos una resistencia en serie con el inductor para evitar errores con el algoritmo de simulación de Proteus. Y es de un ohmio, así que no altera el circuito como tal. Y tenemos una resistencia en serie con el resto de los componentes que va a medir la corriente total, un voltímetro en cada uno de los componentes para medir la caída de tensión en cada uno de ellos, y amperímetros en serie para medir la corriente que pasa por cada uno de ellos. Simulamos y obtenemos que nosotros tenemos una corriente total de 38.4 y nosotros hayamos obtenido 37.41. Y 1 es igual a 36.66
y 1 es igual a 36.7, y 2 es igual a 12.16, en la simulación me da 12, y 3 es igual a 20.46, en la simulación me da 20.9. Voy a ampliarlo para que se vea un poco mejor. 36.7, 12 y 20.9. Y bueno, esto sería todo para este video.